Hermanos, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en el corazón de la iglesia. El Señor, teníamos un sentir en el corazón de compartir algo con los hermanos, pero anoche en la reunión que tuvimos, mientras alguno de los hermanos oraba, sentí en mi interior que debíamos cambiar el tema y compartir algo que los hermanos anoche estaban orando. Y percibimos por esa palabra que debíamos compartir este aspecto, muy necesario como los muchos aspectos que hay en la palabra para la edificación de la iglesia. Vamos a estar atentos a este compartir porque va a hablar de la responsabilidad del creyente delante del Señor por lo que el Señor nos ha dado a cada uno, hermanos. Amén. Hace 8 días nosotros terminamos compartiendo los 2 aspectos que nos decía el Señor Jesucristo en Mateo, que no hiciésemos tesoros en el cielo, y Él nos daba unas razones, las cuales miramos en las Escrituras por qué, pero luego vimos que nos decía que hiciésemos tesoros en el cielo. El griego dice atesorando tesoros en el cielo, y miramos al menos 3 aspectos de los cuales el Señor mismo decía que se podían hacer tesoros en el cielo. Uno era compartir de los bienes materiales que Dios nos ha dado para la iglesia y para la necesidad de los hermanos. El otro era colaborar en la obra de Dios para la expansión del reino, y el otro era la negación de la vida del alma, como Moisés, que la Escritura dice que Moisés tenía por riqueza los vituperios de Cristo. Entonces miramos esos 3 aspectos para complementar el tema. Hoy vamos a considerar un aspecto que muchos hermanos han leído en la Escritura, y vamos a empezar leyendo Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Recuerda que Coelet, Salomón, el predicador, en este libro regularmente nos habla de las cosas que se hacen debajo del sol. Regularmente cuando miramos el texto y habla esa palabra vanidad de vanidades, siempre se hacen en referencia a las cosas que se hacen acá debajo del sol. Recuerde que Salomón, la Biblia misma dice que Salomón disertó desde el hisopo que nace de la pared, ¿cierto?, hasta el Líbano. Habló de muchas cosas, experimentó muchas cosas, tuvo los mejores vestidos, las mejores construcciones, las mayores riquezas, mujeres en cantidad, caballos en cantidad, propiedades en cantidad, y en su vejez, después de haberlo tenido todo, dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Entonces llega un aspecto que quiero llamar la atención porque tiene que ver con el tema que vamos a considerar. Dice la palabra: mejor es el fin del negocio que su principio. Naturalmente que el escritor Salomón lo complementa diciendo: mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Queremos llamar la atención a la parte A cuando dice mejor es el fin del negocio que su principio. Los que hemos tenido negocios sabemos que al principio de un negocio se tienen que invertir muchas cosas, se tienen que hacer muchos trabajos, ¿cierto? Se tiene que conseguir un capital para poder empezar un negocio, ¿cierto? Pero no es mejor empezar el negocio, sino el fin del negocio. ¿Por qué? Porque en el fin del negocio nosotros vamos a obtener ¿qué? Un producido, ¿sí? Por eso es mejor el fin del negocio. Ahora, vamos a trasladar esto al aspecto espiritual en la vida cristiana. Es bueno que nosotros hubiésemos nacido de nuevo, ¿cierto? Es bueno que hubiésemos creído en el Señor. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque el Señor empezó algo en la vida de cada uno de nosotros. Pero es mejor el fin de ese negocio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del fin del negocio, estamos hablando de la madurez del Señor Jesucristo en el corazón de la iglesia. Por eso es mejor el fin del negocio, porque entonces ya vamos a ver la iglesia gloriosa, ¿cierto? Trasladándolo a los aspectos espirituales. Hay un negocio que Dios empezó y llama a la iglesia a que se involucre en ese negocio. No estamos hablando de un negocio natural. Cada hermano, hay hermanos que tienen sus negocios, tienen gracia para sus negocios, Dios les ha dado eso, pero hoy queremos hacer énfasis en el negocio de Dios.
Dios ha empezado un negocio, Dios tiene una empresa y Él está trabajando porque es mejor el fin de ese negocio que Dios empezó, ¿sí? El Señor Jesucristo, siendo un niño de 12 años, lo recordamos en Lucas 2, cuando iban a las fiestas, por ejemplo, el Señor donde vivía, a Jerusalén, casi siempre era un trayecto en caravana de 3 días, caminando juntos a las 3 principales fiestas que tenía Israel. Y en esas caravanas, cuando era momento de venir, el Señor Jesucristo se quedó, y cuando lo encontraron estaba ¿en dónde? En el templo. Y el Señor ahí nos da luz acerca de esto que está hablando Salomón. Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 2, versículo 49. Lucas 2, versículo 49. Lucas 2, versículo 49. Leamos del 48. Cuando le vieron, le sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Por esa palabra que traduce Reina y Valera, negocios, entendemos nosotros que Dios tiene una empresa. Entendemos nosotros por ese negocio que Dios tiene una empresa en la cual el Señor Jesucristo desde niño estaba involucrado. Ahora ha involucrado a la iglesia en su negocio. Entonces vamos a mirar un aspecto del negocio de Dios, ¿sí? Recuerda que cuando uno empieza un negocio, uno no empieza un negocio para obtener pérdidas. Uno empieza un negocio para obtener ¿qué? Ganancias, ¿sí? Naturalmente que el negocio primero empieza invirtiéndole mucho, llega a un punto de equilibrio y después el negocio va a empezar a dar resultados, ¿cierto? Entonces Dios empezó un negocio, tiene una empresa y involucró a la iglesia en su negocio. Y el Señor Jesucristo dijo: ustedes me estaban buscando, pero es que era necesario que yo estuviera en un lugar. El Padre tiene una empresa, tiene un trabajo y yo estoy en esos negocios. Entonces vamos a mirar un aspecto de los negocios de la iglesia, de los negocios del Padre que involucró a la iglesia. Vamos a considerar una parábola en Lucas 19 que todos la hemos leído y es la parábola de las minas. Primero, antes de leer la parábola de las minas, quiero leer de este libro de hermenéutica de José Martínez, que es una parábola. En la Biblia, los escritores, los apóstoles, los escribas, el Señor Jesucristo, ellos siempre utilizaron diferentes tipos de lenguaje para comunicarnos verdades espirituales. Por ejemplo, cuando nos acercamos a la Biblia encontramos un lenguaje por medio de parábolas, como vamos a leer. Se encuentra el lenguaje, el símil, a los profes que son profes de español. Se encuentra la alegoría, se encuentra la hipérbole. Hay muchos tipos de lenguaje en la Biblia. Entonces quiero leer desde el libro de hermenéutica de José Martínez, que es una parábola. Parábola es la narración más o menos extensa de sucesos imaginarios del que por comparación se deduce una lección moral o religiosa. Etimológicamente el nombre de parábolé corresponde con el verbo parabayo, que literalmente significa poner al lado para comparar, ¿sí? Amén. Entonces, el propósito normal de una parábola es el de ilustrar y facilitar la comprensión de una verdad que de otro modo podría resultar poco inteligible. Entonces, el Señor utilizaba este método que se llamaba las parábolas, y ya hemos dicho que las parábolas tenían un efecto doble en los oyentes, ¿sí? El efecto que Dios quería buscar era que las personas entendiesen el mensaje que Cristo estaba dando. Entonces, cuando la persona entendía el mensaje, tenía luz. Cuando estaba atenta escuchando, su corazón abierto para escuchar, entendía lo que estaba diciendo el Señor. Cuando la persona cerraba el corazón a escuchar la parábola, se cerraba para ella.
Entonces había un efecto de luz y de tinieblas, ¿cierto? No porque el mismo Señor la provocara, no, era por el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces cuando se escuchaban las parábolas del Señor con un corazón abierto, se entendía y se comprendía. Cuando se escuchaba con un corazón cerrado, no se veía qué es lo que Dios quería decir. Entonces vamos a considerar en estos negocios de Dios la parábola que está en Lucas 19, que es la de las 10 minas. Sé que la hemos leído en varias ocasiones y vamos a considerarla esta vez. Vamos a leer desde el versículo 1 porque ahí nos muestra cuál es el contexto. El contexto de la parábola de las 10 minas es con Zaqueo. ¿Recuerdan? El recaudador de impuestos. 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Otra cosa. Esta parábola es muy semejante a la parábola de los talentos, ¿sí? Pero cuando miramos los talentos, el momento en que se dijo fue diferente. Fue Mateo 24, 25, cuando el Señor estaba previo a ser entregado, unos días antes de ser entregado, y aquí lo dice estando en Jericó, ¿sí? Segundo, en las minas es una mina para cada siervo, y en la parábola son parábolas de acuerdo a la capacidad que tiene la persona. De acuerdo a esa capacidad se le va a dar. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El contexto es que los publicanos para los judíos eran los vendepatria. ¿En qué sentido? En el sentido de que los publicanos, recuerde que Israel estaba gobernado por Roma, Israel tenía que pagarle tributo a Roma, y Roma lo que hacía era que contrataba a judíos para que cobraran los impuestos. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que los judíos cobraban intereses sobre los impuestos. Entonces los judíos tenían cierta cosa con los publicanos, los tenían en menos, ¿cierto? Tanto así que nosotros tenemos entre los 12 apóstoles un publicano, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en ese contexto el Señor llama a un publicano llamado Leví, que le dice en Mateo, y por el otro lado tenemos a un izquierdista, Simón el cananista, el celote, el que era en contra del gobierno. Entonces tenemos al Señor Jesús en una izquierda, una derecha, ¿cierto? Pero el Señor es la caña central para darle un equilibrio a las cosas. Corriendo delante subió al árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo hoy en tu casa. Regularmente el Señor Jesucristo no se autoinvitaba a ninguna casa. Era bien extraño ver que el Señor se autoinvitara, siempre esperaba que las personas lo invitaran a Él. Pero en este caso, Él estaba diciéndole: Zaqueo, es necesario que yo pose hoy en tu casa, y ya va a explicar por qué. Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso. Al ver todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué era pecador? Porque era publicano. Y los publicanos eran reconocidos como pecadores en medio de Israel en el primer siglo. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque lo que hizo lo hizo por fe, y Abraham era un hombre de fe. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por causa del pecado, ¿cierto? Vino a buscar a salvar muchas cosas, primeramente al hombre. En ese contexto, estando en la casa de Zaqueo, es que se da esta parábola. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaron que el reino de Dios se manifestaría, ¿cómo? Inmediatamente. Aquí nosotros vemos que los discípulos del Señor todavía creían que con la venida de Cristo, entonces Cristo lo que iba a hacer como un superhéroe, a derrotar a todos los romanos, ¿cierto? E iba a instaurar inmediatamente el reino de los cielos, ¿sí? Recuerde que cuando Cristo resucitó en Hechos 1,
Los discípulos le vuelven a preguntar, maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Sí? Entonces, ellos lo que no entendían es que el reino, la manifestación del reino tiene dos aspectos. Cuando Cristo vino, el Bautista dijo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cuando viene el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Introduce el reino de los cielos en medio de los hombres. Pero faltaba un segundo aspecto que era la manifestación del reino que se dará en el milenio. Los judíos pensaron que era en su momento, los discípulos pensaron que era en ese momento, ¿cierto? Entonces le preguntaron diciendo, entonces por causa de eso dijo pues, vamos a mirar. Oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca. Entonces lo que vamos a leer es una parábola, algo para comparar, poner al lado para comparar. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaba inmediatamente. Dijo pues, entonces vamos a empezar a considerar estos versículos que hablan de esta parábola, que es muy importante que nosotros la consideremos. Un asunto muy serio esta parábola, porque tiene que ver con los galardones, con el milenio, con el negocio de Dios. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Voy a leer, como hemos hecho en algunas reuniones, el Nuevo Testamento Interlineal de Francisco La Cueva, donde nos va a mostrar un aspecto de la primera palabra que aparece ahí, el 2:19, versículo 11. Oyendo entonces ellos estas cosas, añadiendo dijo una parábola, por estar cerca de Jerusalén, y creer ellos que súbitamente está a punto el reino de Dios manifestarse. Dijo pues, un hombre alguno, bien nacido, partió para un país lejano para obtener para sí mismo un reino y regresar. Aquí donde dice, aquí en Reina Valera 60 dice, hombre noble, Francisco La Cueva dice bien nacido, y hace referencia a un hombre de familia real. ¿Se me entiende? Entonces aquí estamos hablando de uno que es descendiente de los reyes. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor lo que está haciendo es que está tomando una historia de su tiempo y la está trasladando a sus locutores para que entiendan. ¿Cuál? En ese momento, recuerde que existía un rey llamado Herodes el Grande. ¿Lo recuerdan? El que mandó a matar a los niños. Él tuvo un niño llamado Herodes Arquelao, ¿sí? ¿Qué pasó con Herodes? Cuando murió Herodes el Grande, Herodes su hijo se fue para Roma para decirle a los romanos que le diera el reino que tenía su padre, ¿cierto? ¿Qué hicieron los judíos? Como no estaban de acuerdo con él, enviaron una comitiva, una embajada a Roma para decirle que no le diera el reino. Eso lo dice la historia, lo dice Flavio Josefo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Roma? Roma lo que hizo fue, no le dio todo el reino que tenía Herodes el Grande, sino que solamente lo colocó sobre 4 ciudades. Y eso por eso se llama Herodes el tetrarca de 4 ciudades, ¿sí me entiende? Entonces, en ese suceso es que el Señor Jesucristo da la parábola. Las personas cuando escucharon, ya entendemos, un hombre que se fue lejos para tener un reino y volvió. Entonces, después de que Herodes Arquelao volvió de Roma, volvió entonces a gobernar. Pero ese es el aspecto histórico. Viene el otro aspecto, el aspecto profético. ¿De qué está hablando? Del Señor Jesucristo en su primera y segunda venida, ¿sí? El Señor Jesucristo viene, muere, se va a la diestra del Padre para venir a obtener un reino para sí mismo, como dice Reina Valera. Entonces aquí el contexto en qué nos ubica, primera y segunda venida del Señor. Ese es el contexto, ¿sí? Un hombre noble, ese nombre hombre noble es el Señor Jesús, que es hijo de Dios, hijo del rey de Israel, de David. Se fue a un país lejano, ese es un país lejano en la diestra del Padre, para recibir un reino y volver. Primera y segunda venida. Y presta atención, aquí es donde entra la iglesia. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo entrega a cada uno de los siervos la misma medida. ¿Qué es? Una mina. Una mina equivale a 100 dracmas. 100 dracmas equivale a 100 denarios. ¿Qué era un denario? Un denario era la paga por día de un jornalero en Israel en su momento. O sea que era una cantidad
bien, era una buena cantidad. Entonces aquí vemos cómo se distribuye a cada uno de los 10 de a una mina. ¿Qué empieza diciéndonos esto a nosotros? El Señor a todos nos dio lo mismo. El Señor a todos nos dio el mismo Espíritu, tenemos el mismo Cristo y tenemos el mismo Dios. ¿Sí? ¿Qué nos dio el Señor a nosotros? La vida de su Hijo, ¿cierto? Y cuando hablamos del número 10, recuerde, 10 vírgenes, estamos hablando del número de las naciones, de la generalidad. Entonces Dios dio la vida de su Hijo por el Espíritu a gente de toda la tribu, lengua y nación, ¿cierto? Entonces lo está representando el número de generalidad, mostrando dónde Él dio a su Espíritu, a su Hijo, y a todos le dio la misma mina. O sea, todos tenemos lo mismo para poder trabajar, ¿cierto? Y llamando a 10 de sus siervos, le dio 10 minas y les dijo, ¿qué les dijo? Negociad entre tanto que vuelvo. ¿Listo? Entonces, el Señor nos involucró en su negocio. Él tiene un negocio y es mejor el fin del negocio. ¿Cuál es el fin del negocio? La maduración de Cristo en el corazón de la iglesia, la expresión de Cristo en el corazón de la iglesia. Entonces el Señor colocó a cada uno de sus siervos y le dio su Espíritu para que trabajemos en ese producido, ¿sí? Para que cada uno trabaje con la mina que se le dio. Esta es una palabra para cada uno de los creyentes. Ninguno nos salvamos. Todos tenemos el mismo Espíritu. Todos tenemos al mismo Cristo en el corazón. Y el Señor nos dice a todos nosotros, negocien entre tanto que vengo. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Ya entendemos nosotros que tenemos un trabajo de ¿qué? Comprar y vender. Tenemos un trabajo de producir algo para el reino de Dios, ¿cierto? Empezando vemos eso. Negociar entre tanto que venimos. Es el versículo 13. Listo. Versículo 14. Pero aquí entonces ya entran los judíos. Pero sus conciudadanos, que en este caso son los judíos, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Por qué sabemos que son los judíos? Primero, por dos aspectos. Primero, los conciudadanos. ¿Quién eran los conciudadanos del Señor Jesucristo? Israel. A lo suyo vino a predicarle a los israelitas inicialmente, ¿cierto? Leamos un texto para entenderlo en Juan 19, versículo 15. Si había alguien que no quería que Cristo reinara sobre ellos, ¿era quién? Los judíos. ¿Usted me entiende? Ahora podemos llevarlo un poco más allá, ¿cierto? Sobre las personas que no quieren que Jesucristo sea el rey en sus corazones. Juan 19, ¿qué dijimos? 15. Cuando el Señor lo arrestaron, dice, pero ellos gritaron, estos son los judíos, los líderes religiosos instando a la gente del pueblo, fuera, fuera, crucificarle. Pilatos les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que ¿quién? Que el César. Entonces ahí vemos que los judíos no querían que Jesucristo fuera el rey en medio de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos no podían concebir un Mesías sufriente. Ellos estaban bajo el yugo romano, fue uno de los terribles imperios que existió. Entonces los estaban robando, saqueando, violando a las mujeres, matando judíos. Entonces ellos esperaban un Mesías como David, como Moisés, que hiciera maravillas y partiera el mar rojo y bueno. O como Elías, que hiciera caer fuego del cielo. Entonces cuando ellos ven a Jesucristo y ve que no pelea con nadie, ve que no mata a nadie, ve que le dice que el reino es espiritual, ellos dicen, pues no, este no es el Mesías. Por eso Pablo dice que la cruz es locura ¿para quién? Para los judíos. ¿Por qué es locura para los judíos? Porque ellos no conciben un Mesías sufriendo en la cruz. Ellos concibían un Mesías reinando, el hijo de David, ¿cierto? Hermano, y eso es antiguo. Israel nunca quiso que Dios fuera su rey. Esto que estamos leyendo acá es un producto de hace años, muchísimos años. Vamos a leerlo en el tiempo de Samuel. Vamos a 1 Samuel 8, versículo 4.
Primera Samuel 8, versículo 4. Los que tienen Reina y Valera 60 mirarán que tiene un subtítulo que dice Israel pide rey. ¿Sí? Entonces vamos a leer el versículo 4. Amén. Primera de Samuel 8, versículo 4. Dice, ¿lo tenemos? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora rey que nos juzgue como tienen las otras todas las naciones. ¿Qué le estaba diciendo Israel a Samuel? Oye, Samuel, yo sé que nosotros sabemos que Dios es el rey del mundo y también es nuestro rey, pero nosotros queremos un rey que podamos tocar, que podamos ver, que nos lleve a la guerra como todas las naciones. ¿Sí? Y 12:12, complementémoslo. Sí, ahí mismo, 12:12. Le dice Samuel, está disertando, y le dice el versículo 12. Y habiendo visto, le dice a Israel, que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Yahvé, vuestro Dios, era vuestro rey. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, Israel no ha cambiado su corazón. No quiere que Dios sea el rey de ellos. ¿Sí? Ya lo manifestó desde antiguo, ¿cierto? Porque ellos no tenían fe. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no tenían fe? Porque Dios era el Dios invisible. Y ellos necesitaban ver a alguien. La fe nos lleva a creer lo que no vemos. Pero como no había fe, necesitaban tocar, necesitaban ver. Entonces Dios es la razón por la cual aparece Saúl, el primer rey de Israel. Entonces Israel, desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siguen lo mismo. No quiere que el Señor sea el rey, ¿cierto? Volvamos a Lucas 19 y marque, vamos a volver ahí. Versículo 15. Entonces leímos el 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Hermano, y esta es la hora que los judíos siguen aborreciendo al Mesías, siguen aborreciendo a Jesucristo. Cuando tú miras las literaturas de los rabinos del siglo II, ellos han maldecido al nombre del Señor Jesucristo. Verso 15, aconteció que vuelto él, ¿qué es esto? La segunda venida del Señor. Entonces aquí es donde entramos al tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Nos dio su vida, nos dio su espíritu en el cual hay dones. Entonces tenemos nosotros con qué trabajar. Tenemos nosotros dones para poner a producir en la casa de Dios, porque ese es el negocio de Dios, ¿cierto? Pablo decía y se esforzaba por una cosa, hermano. ¿Cuál? Presentar todo hombre perfecto ante Dios. Ese era el trabajo y era la carga en el corazón de Pablo. Debe ser la carga en el corazón nuestro. A nosotros nos deben interesar los hermanos es para Cristo, no las cosas de los hermanos. A los hermanos para el Señor. Que los hermanos podamos madurar, podamos entender, podamos conocer, podamos palpar al Señor, podamos percibirlo en el Espíritu. ¿Sí? Entonces ese era el corazón de la carga de Dios, es el corazón del Padre, la carga en el corazón del Padre. Involucrarnos en su negocio porque el fin del negocio es mejor que el principio, ¿cierto? Entonces, Él nos dio dones, nos dio su espíritu y va a venir. Cuando vuelva, a cada uno de nosotros nos va a llamar a pedirnos qué hiciste con las minas que te di. Y eso es lo que trata esto que vamos a considerar acá. Es un asunto muy serio, hermano. Siempre lo hemos dicho, las cosas más serias son las cosas que tienen que ver con la eternidad. No hay nada más serio que la vida cristiana, porque tiene consecuencias eternas, positivas o negativas. ¿Sí? Y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, ¿recuerdan Apocalipsis lo que dice? Cuando echan al diablo a la tierra, ahora el reino, dice la Biblia textual, de la tierra ha venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo. Él va a establecer un gobierno en la tierra. Y yo creo que va a ser literalmente. Yo sé que después del cuarto siglo, los hermanos
empezaron a entender que el milenio era algo simbólico o alegórico. Pero la iglesia en el primer siglo, primero, segundo y tercer siglo, creían que Cristo venía literalmente a la tierra a reinar. ¿Listo? Entonces, todos nosotros cuando Él vuelva, nos va a llamar por nombre y nos va a decir, ¿qué hiciste, siervo, con la mina que te di? ¿Listo? Porque es una mina para todos. Esta es diferente de los talentos. Aconteció que vuelto, él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos, son siervos, esclavos, a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno o ganado. ¿Listo? Entonces el Señor tiene un negocio en el cual está esperando producido, en el cual está esperando intereses y en el cual está esperando ganancia. Recuerde que esto es una parábola, ¿cierto? Habla de dinero, pero está hablando realmente de lo que Él nos dio a nosotros. Y esa es la manera en que Él nos enseña. Entonces Él nos va a llamar para ver qué producimos con el dinero que nos dio. ¿Producimos intereses o un punto de equilibrio o pérdidas o ganancias? 16. Vino el primero. Vino el primero. Fue llamado por su nombre, se presentó ante el Señor. Vino el primero. Esta cena, imagínensela, porque muchos de nosotros, todos nosotros, vamos a estar en ella, hermano. Vamos a estar cada uno de nosotros en esta escena que estamos leyendo acá. Sustituya ese nombre, el primero, por el de cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, y me llama mucho la atención la manera como este siervo habla. Vea cómo dice, tu mina ha ganado 10 minas. Aquí vemos la humildad y el reconocimiento que tenía este siervo, que lo que tenía no era de él. ¿Era de quién? Tu mina, no es mía, es tuya, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Oye, hermano, es que cantas bonito. Amén. ¿Qué sabiduría tienes? Amén. ¿Qué servicio tienes? Amén. ¿Qué dadivosa eres? ¿Qué dadivoso tienes? Amén. Pero eso que tiene, lo recibiste. Tu mina, Señor, ha producido 10 minas. Estos son producidos, ¿sabe cuánto? Los matemáticos, del 1000%. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en Hebreos, esto que está hablando acá. Hebreos 13, 21. Y ahorita marque que volvemos ahí. Hebreos 13, 21. Leamos desde el 20. Amén. Hebreos 13, 20. ¿Lo tenemos? Amén. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Presta atención, tú. Esta es tu mina. Él, el Dios de paz. ¿Qué va a hacer el Dios de paz? ¿Por qué oraba el escritor de la epístola a los Hebreos? Que el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. O sea que cuando la iglesia está atenta al espíritu del Dios de paz, a la dirección y al movimiento del Señor, cuando está atenta a la palabra del Señor, empezamos a involucrarnos en las obras que Dios preparó de antemano, y eso pues significa hacer su voluntad. El Dios de paz os haga aptos. Y presta atención como dice el texto. Haciendo ¿quién? Él en nosotros. Tu mina produjo algo en mí, no yo. Yo no tenía capacidad de producir la mina del Señor. Él produjo algo en mí, pero cuando la iglesia quiere. Cuando la iglesia quiere que Cristo produzca algo, es uno con su Señor. Cuando la iglesia no quiere, el Señor no obliga a ningún creyente para que produzcan el negocio del Señor. Si el creyente decide alejarse del Señor, Dios le dice, estoy acá,
mis manos están abiertas, mi corazón está abierto, pero si el creyente decide hacer su vida sin el Señor y no producir ganancia para el reino de Dios, el Señor lo deja. Pero Él quiere producir algo en nosotros. Haciendo Él, tu mina, produjo 10 minas, en nosotros lo que es agradable, ¿cómo? Delante de Él. O sea, Él produce en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios. ¿Sí? Y por eso siempre volvemos a la persona de Jesucristo. Porque el Padre recibe y acepta todo lo que huele a su Hijo, que era precisamente lo que íbamos a compartir. Todo lo que huele al Hijo de Dios, el Padre lo recibe como olor fragante. Y lo que no tenga el olor del Hijo de Dios, el Padre no lo recibe. Entonces, aquí entendemos nosotros cuando dice tu mina. O sea, Él, por su vida en nosotros, puede hacer en nosotros que se produzca toda obra, que produzca fruto y ganancia para la casa de Dios. ¿Sí? Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. Y terminamos diciendo amén. Amén. Entonces volvamos a Lucas. Entonces leímos. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Y mire la recompensa y el galardón. Para entender esta parábola debemos entender claramente qué es gracia y reino, qué es gracia y galardón. ¿Sí? Aquí no está hablando de la salvación eterna. Aquí está hablando de un esfuerzo de un hermano y de una hermana en la gracia que es en Cristo, en la vida de Cristo, y produjo resultados, produjo evidencia de la vida de resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Me entiendes? Sobre 10 ciudades. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. En la vida cristiana, nosotros en nuestros procesos, el Señor siempre empieza a delegarnos, entre comillas, pequeñas cosas. Porque quiere ver cómo va a ser nuestro comportamiento y nuestra fidelidad a las pequeñas cosas que nos da. ¿Sí? El Señor empieza a darnos una persona. Quiero darte esta persona, quiero saber cómo te comportas con esta persona, quiero ver qué tan fiel es con esta persona. A otro le da una esposa y le dice, quiero ver cómo vas a ser de fiel con tu esposa. Luego tiene un hijo, cómo vas a ser fiel con tus hijos. Luego le da una reunión, quiero saber cómo te vas a comportar con esa reunión, si vas a ser fiel. Entonces, en la medida que la persona ha sido fiel, ¿qué va haciendo el Señor? Le va añadiendo mucho más. Pero si no puede con la persona que le está dando, si no puede con la reunión que le está brindando, si no puede ser fiel con eso, aún lo que pensaba tener, se le va a quitar. Tendrás autoridad sobre 10 minas. Entonces es muy importante que entendamos cuál es el galardón para este siervo que produjo. ¿Cuál es? 10 ciudades, reinar sobre 10 ciudades. 10 ciudades son decápolis. Deca, 10, polis, ciudad. ¿Sí? Es como decir hoy en día un departamento que tiene muchos municipios, una ciudad principal y muchos municipios. Entonces el que sea fiel, cuando el Señor venga, le va a decir, tú sé sobre ese departamento, 10 ciudades. Si sobre ese departamento, pues son gobernadores, van a haber alcaldes y bajo él van a haber algunos otros, ¿cierto? Estamos hablando de que esto tendrá una realidad en el reino milenial. Es la manera de poder entender esto. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia no tiene gobierno sobre ninguna ciudad. La Biblia dice, el mundo está bajo el maligno. ¿Se me entiende? Sí, sabemos que Dios ha levantado hermanos en medio de los gobiernos, pero todavía no se reina. La iglesia no está reinando. Dios está ejerciendo un gobierno en el corazón de la iglesia primeramente. Y la iglesia está aprendiendo a gobernar su casa, está aprendiendo a gobernar su familia, las cosas que Dios les da. La misma iglesia, ¿cierto? Pero todavía no vemos la manifestación del reino. Recuerde, Cristo vino, introdujo el reino, pero la manifestación será cuando Él venga. Entonces aquí estamos viendo el galardón, 10 ciudades. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. ¿Amén? ¿Cierto? Que el Señor esfuerce el corazón de la iglesia.
Vino otro, aquí sí quiero entrar al griego, porque aquí sí hay algo bien interesante. Y vino el segundo, deuteros. En Reina Valera no lo dice. El interlineal, el griego sí lo dice. Deuteros, ¿recuerdan el libro Deuteronomio? Segunda ley. Deutero, segunda, nomos ley, ¿cierto? Porque es una recapitulación de la ley. Vino el segundo. Y es raro que el Espíritu Santo no nos habla de cada uno de los 10 siervos. Solamente nos habla de 3 de los 10 siervos, ¿cierto? Porque esa es la intención de la parábola, mostrar una idea principal. Vino el segundo, aunque no lo dice, pero el griego lo dice, diciendo, Señor, amo, tu mina ha producido, ¿qué? 5 minas. Este produjo el 500%. Lo mismo. También dijo a este, tú también sé sobre 5 ciudades. Ah, pero mire que a diferencia del primero, a este no le dice, está bien, buen siervo, por cuanto en lo mucho, en lo poco has sido fiel. Hasta ahí. La primera parte no se la dijo. Solamente le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Porque el primero efectivamente tuvo una mayor ganancia, una mayor negación. Es extraño, pero el producido en el reino de Dios se obtiene, depende de cuánto te niegues. Si hay mayor negación, hay mayor producido. Suena extraño, pero esas es las matemáticas que el Señor nos enseña aquí en la palabra, ¿cierto? Vino otro, el 20. Sí. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Ya. Aquí vamos a ver el aspecto negativo de un siervo del Señor. Que lo que le dio su Señor no lo puso a producir. Quiero leer otra vez el interlineal, porque la palabra más exacta, donde dice pañuelo, es sudario. Y en el griego lo dice sudarión. ¿Sí? ¿Qué es el sudario? El sudario aparece cuando, ¿recuerdan cuando resucita Lázaro? Estaba envuelto en un sudario, y cuando el Señor resucita también, deja el sudario aparte. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos la vida del Hijo de Dios en el interior, ¿cierto? La vida del Hijo de Dios no es para envolverla en un sudario. En el sudario se envuelve lo que está muerto. ¿Sí me entiende? Entonces dejó en muerte lo que tenía que estar en vida. Dejó en muerte lo que tenía que poner a producir. Y ese es el reclamo que Dios le va a hacer a este siervo. Tú tenías mi vida, tenías mi espíritu, ¿por qué lo envuelves en algo que es para envolver la muerte sabiendo de que yo soy vida? Y tenía que ponerlo a producir. ¿Sí? Entonces el primer aspecto que vemos acá. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en el pañuelo o en sudario. La Boer Cantera dice sudario. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Mire cómo veía este siervo a su Señor. El Señor no es así. El Señor es amoroso. El Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Sí me entiendes? El Señor no es como dice acá. La palabra griega más exactamente es austeros. Viene de austero. Entonces hay una gran diferencia entre austero y severo. ¿Qué es una persona austera? Es una persona de que aprovecha todas las oportunidades, de que es cuidadoso. Es una persona que es bien detallista para poner a producir las cosas. Es una persona que no está despilfarrando las cosas. Es una persona austera. Entonces el Señor pone a producir con poco. ¿Sí me entiendes? Él no necesita mucho para producir, sino con poco. Es lo mismo entonces que nosotros debemos aprender de esto. Nosotros no necesitamos tener muchas cosas para producir para el reino de Dios. Es que estoy esperando que el Señor me dé esto, no me dé esto, me dé esto, me dé esto para poderle servir. No. Con la vida de Dios es suficiente para servir y producir para el reino de Dios. Ya. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que necesitamos nosotros para servir en el reino de Dios. Entonces, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. O sea, ¿por qué tenía miedo de su Señor? Debía haber un amor y un respeto para su Señor. Porque trató de justificarse porque no produjo en el reino de Dios.
Entonces esa era la manera de decir, no, es que no lo hizo porque es que te tenía miedo, porque tú siembras donde no regaste, ¿cierto? Donde no sembraste. Entonces él le dijo, el Señor, mal siervo. O sea, hermano, esta escena la vamos a ver en el tribunal de Cristo. Oramos al Señor para que no sea con nosotros. Oramos al Señor para que no sea con nosotros, pero lo vamos a ver, lastimosamente. El Señor no nos engaña. 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. El Señor sabe con quién está tratando. El Señor sigue sosteniéndonos. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, austero, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? Queremos tomar un ejemplo, valga la redundancia, para para poner un ejemplo de lo que estamos tratando. Vamos a ir a Tercera de Juan. ¿Por qué vamos a poner este ejemplo? Porque vamos a hablar de un líder, de un líder, puede ser que era un obispo, en la iglesia en el primer siglo, que fue instituido por el apóstol Juan, ¿sí? Y vamos a hablar de este aspecto que dice, mal siervo, por tu boca te juzgo. Tercera de Juan, capítulo único, versículo 9. Primero empieza elogiando a Gayo, un hermano querido, que recibe a los hermanos, que provee para los hermanos, que está abierto a la comunión, el amor de Dios se ha formado en su corazón, ¿sí? Pero es como cuando Dios crea todo. Génesis 1, en un principio creó Dios los cielos y la tierra, terminó todo el séptimo día, el heptaemerón, he aquí que era todo bueno en gran manera. ¡Ay, qué precioso! Capítulo 3, pero la serpiente, ¿sí? Todo estaba bien, pero... Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mostramos a Diótrefes porque estamos hablando, tomando como base las minas, hablando de la iglesia. Diótrefes es un hermano, no sabemos si se arrepintió de este pecado, pero era un hermano que era divisivo en la iglesia, causaba división en la iglesia. Y después, cuando el apóstol Juan le enviaba obreros a la iglesia donde estaba él, no los recibía. Y aparte, expulsaba a los hermanos que querían recibir a los obreros que venía con Juan. Terrible, ¿no? Un hermano en la iglesia. Yo he escrito a Diótrefes. Diótrefes significa alimentado por Zeus. ¿Eso es lo que significa el nombre de Diótrefes? El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Esa era la razón por la cual tenía problemas con Juan. Porque tenía amor por ser el primero. La palabra griega filostropo es una palabra compuesta. Filos, amor, y protos, primero. O sea, tenía amor por ser el primero. No podía ser el segundo, no podía ser el tercero. Tenía que ser el primero. Entonces, en ese amor por ser el primero, causó problemas en la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces, recuerda lo que leímos. Mal siervo, por tu boca te juzgo. Versículo 10. Le dice Juan, por esta causa, si yo fuere, cuando Juan vaya a donde está Diótrefes, a la iglesia donde está Diótrefes, recordaré las obras que hace, ¿qué? O sea que las obras de Diótrefes era hablar con su lengua mal de los apóstoles, denigrar de la obra de Dios por medio del apóstol Juan y de los hermanos que estaban en la obra. Mal siervo, por tu boca te juzgo. Entonces, cuando Juan iba a visitarlo, iba a confrontarlo y no le iba a pedir que mostrara obras porque no tenía. ¿Qué obra iba a mostrar? Estaba todo en tinieblas. Pero le iba las obras que haces parloteando. O sea, te voy a juzgar por lo que estás diciendo. Tú estás diciendo esto, estás haciendo esto, y no hay ninguna obra en ti de luz, sino son obras en tinieblas. ¿Cierto? Entonces, si Diótrefes se arrepintió, amén. Si no, lo vamos a ver como un mal siervo delante del Señor. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, no contento, o sea, contra los apóstoles de Jesucristo, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos,
Y a los que los recibe se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esto es de lo que hablamos al principio, división del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Amén. Entonces, mal siervo, por tu boca te van a juzgar. Esperamos que Diótrefes se haya arrepentido de las obras que estaba haciendo, hablando mal de la iglesia. Entonces, es un ejemplo de las cosas que pueden suceder en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Si estas personas no se arrepienten de sus obras, van a ser juzgados como mal siervos, hermano. Ahora, también, ¿qué es esto? Santiago Jacobo 4:17. Y volvemos a Lucas ya terminando. Santiago Jacobo 4:17. Amén, ¿lo tenemos? Mire cómo dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo se cuenta? Se cuenta, se le abona. ¿Cómo? Pecado. ¿Se me entiendes? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos al Espíritu en el interior para poder estar en las obras que Él preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Y acercarnos al testimonio de la palabra y su Espíritu para saber qué es lo bueno y hacerlo. Porque también se nos cuenta como negligencia, hermanos. ¿Sí? Volvamos al 23 terminando. 22, entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, austero, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiese recibido con los intereses? Por eso entonces empezamos hablando del negocio de Dios. Porque el Señor está utilizando esta parábola relacionada con un negocio. Él tiene dinero y se lo da a la iglesia para que la iglesia produzca intereses. Cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando de los aspectos espirituales, pero lo representa de esta manera. Entonces, cuando dice banco, no es el banco que nosotros conocemos hoy, ¿sí? Está hablando de los cambistas que existían en ese tiempo, que eran los prestamistas de dinero, ¿cierto? Literalmente dice mesa de cambio. Entonces le dijo: bueno, listo, usted no era capaz de multiplicarlo. ¿Por qué no fue a donde los banquistas? ¿Por qué no fue a donde los banqueros para que le hubiera dado el dinero? Ellos lo que hubieran hecho es que hubieran prestado y hubieran recibido intereses sobre ellos. De eso hablamos el jueves en la reunión, algo rápido. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es esto, hermano? Asociarnos con los que producen para el reino de Dios. ¿Te me entiendes? Por ejemplo, el apóstol Pablo fue llamado por el Señor. ¿Listo? Entonces, Pablo, dice Tercio: Pablo, yo escribo la epístola para los romanos. Y dice Timoteo: yo la llevo. Y dirán los hermanos de Filipo: hermano, nosotros le costeamos el viaje hasta Filipenses para que la lleve. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Asociándose con los que producen para el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar los banqueros. Si yo veo que me cuesta producir para el reino de Dios, pero sé que tengo dones, tengo que asociarme con los hermanos y hermanas para producir. ¿Sí? Vamos a mirar esto rápido en Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16. Vamos a leer el versículo 6. Cuando examinamos detenidamente Hechos, desde que empieza a hablar los viajes de Pablo, siempre Lucas escribe en primera persona refiriéndose a Pablo. Pero llega un momento en que Lucas se añade el trabajo y escribe nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. 6, ya hablando de la segunda, creo que es un segundo viaje que ellos hacen acá. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, por eso hablamos de las iglesias en plural en Galacia, porque Galacia era una provincia, era un departamento. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, mire que todavía está hablando, no en tercera persona nosotros, llegaron, está diciendo Lucas, ellos. Entraron a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. La Biblia textual y el interlineal dice el Espíritu de Jesús. ¿Listo? Y pasando junto a Misia, junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró ¿a quién? A Pablo. ¿Qué se le mostró?
una visión de noche. ¿Y qué era la visión? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí es donde se establece la primera iglesia en Europa, en Filipos, que era Macedonia. Listo. ¿A quién Dios le dio la visión? A Pablo. Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice? Procuramos en plural, o sea que Lucas, con todos los hermanos que iba, se sumaron al trabajo que Dios le había dado a Pablo. ¿Quién tuvo la visión? Pablo. ¿Quién había sido enviado a las naciones? Pablo. Entonces yo me junto con Pablo, porque yo sé que va a producir para el reino. ¿Se me entiende? Entonces dice, procuramos juntarnos. Dele plata a un banquero y verá que le va a producir negocios. ¿Se me entiende? Saben producir. Entonces, eso es un ejemplo que utilizamos natural para hablar de lo que estamos considerando. Entonces entonces Lucas con los demás hermanos se junta a donde el Señor ha llevado a Pablo. ¿Sí me entiende? Y ahí empieza entonces Lucas a dar también resultados en el negocio de Dios. Empieza a dar dividendos en el negocio de Dios, juntándose con los banqueros. ¿Amén? ¿Entendimos lo de los banqueros? Sí. Ok, listo. Volvamos, 23. Porque no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses. Aquí dice, hubiera recibido el versículo 23. ¿Y por qué no diste mi dinero en un banco? Aquí dice mesa de cambio. Y yo viniendo con intereses lo había cobrado. ¿Se me entiende? O sea, él estaba esperando recibir algo de su trabajo. Porque es que, hermano, la Biblia dice claro en Timoteo, el labrador trabaja la tierra ¿para qué? Para esperar el precioso fruto. Dios no está trabajando en vano. Él tiene un negocio y está esperando que ese negocio produzca. Y yo sé que hay situaciones en la vida de cada uno de nosotros que hay veces nos impiden producir para el negocio de Dios. Pero, hermano, tenemos que mirar al cielo. Dios produjo, el Hijo de Dios produjo en medio del sufrimiento, en medio de donde lo estaban golpeando, alanceando. El Hijo de Dios produjo en medio de ese sufrimiento. Amén. Ellos, y dijo a los que estaban presentes. Aquí recuerde que cuando sumamos la Biblia, dice que cuando Él venga enviará a los ángeles para tomar a los que hacen tropiezo de su reino. Estos presentes entendemos que son los ángeles. Y digo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, pues que tiene 10 minas, ¿cómo le vas a dar más? Nuestro justo es injusto, el juicio del Señor es justo. ¿Sí? Pues yo os digo que a todo el que tiene, ¿qué? Se le aumentará, se le dará. ¿Me entiendes? Mas al que no tiene, aún lo que tiene, también se le quitará. ¿Sí me entiendes? O sea que esto es un asunto que nos llama la atención a que nosotros estemos produciendo para el reino. Hay muchas cosas para producir en el reino de Dios. ¿Se me entiende? Y esto lo hablamos, hermano, es porque el Señor, todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Y todos nosotros, por eso tenemos que ir con una conciencia clara qué es lo que vamos a hacer, hermano. Por eso muchas veces insistimos en relación con el milenio. Porque debemos tener una clara conciencia qué es lo que vamos a hacer. Y el Señor nos está diciendo claramente qué va a suceder cuando estemos delante de Él. La iglesia no puede ser ingenua en esos aspectos. Y tampoco podemos decir que no lo sabíamos, porque sí lo sabemos y lo estamos compartiendo. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Recuerda que está hablando de una manera parabólica. ¿Sí me entiendes? Quiere decir que las personas que no quisieron que Cristo fuese su rey, pues van a tener otro rey. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis que Apolión es el rey del abismo y que la muerte es un imperio, tiene un rey. ¿Quién? El diablo. Entonces, si no quieren que Dios sea su rey, que el Señor Jesús sea su rey, van a tener otro rey. Eso no quiere decir literalmente que lo va a decapitar, es una manera parabólica de hablar, que va a ser un juicio con ellos por rechazarlos a rechazar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y terminemos, entonces, como hablamos de C sobre 10 ciudades, Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Y con esto creo que vamos a sintetizar lo que hemos estado compartiendo.
Apocalipsis 2:26 a la iglesia en Tiatira. Amén, ¿lo tenemos? Apocalipsis 2:26. Al que venciere, esa es la condición. Al que venciere. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿qué dice el texto? Yo le daré autoridad sobre. Y Lucas dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea, es ahí donde se va a cumplir lo que el Señor está diciendo en Lucas. Al que venciere tendrá autoridad sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. Al que venciere tendrá autoridad sobre las naciones, hermano. Entonces llamamos mucho la atención a esto porque nos habla del servicio para el Señor. Algunos están esperando que un ángel descienda del cielo y le diga, sirva al Señor. O está esperando que el mismo Señor descienda del cielo, sírvame a mí. Pero recuerde que servir al Señor es servir a los hermanos, hermano. Es sencillo. Amar al Señor es amar a los hermanos. Servir al Señor es servir a los hermanos. Entonces, así un ángel del cielo no haya venido a decirnos que tenemos que servir, la Biblia nos dice clara y sencillamente. Entonces, llamamos mucho la atención al servicio, llamamos mucho la atención a este aspecto, hermano, porque será nuestro próximo estadio. En algún momento nosotros, cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, vamos a estar en esa situación que estuvieron los siervos. Entonces tenemos que considerar estos aspectos, hermano. Entonces el tema de hoy se llamó consideraciones acerca del galardón en la parábola de las 10 minas, hermano. Oramos para que el Señor pueda fructificar la palabra en el corazón de la iglesia. Vamos a pasar entonces a la mutualidad. Vamos a orar al Señor y pasemos entonces a la mutualidad, hermanos.